Ok, Padre eterno, en estos momentos te agradecemos que a la distancia, Señor, nos juntamos ante tu presencia. Y estás con cada uno de nosotros. En estos momentos, Señor, venimos como hijos, como niños ante tus pies, felices de poder tenerte como nuestro Padre. Qué privilegio más grande, Señor, el poder conocerte, conocer tu Recording in hermoso, progress. verte a ti, Señor, en Jesús, tu hermosura de tu ser, Señor. Te alabamos y glorificamos en esta mañana, porque tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza de tus hijos, Señor, a la redondez de la tierra y en todo el universo, Señor. Este pequeño mundo ha quitado tu gloria, Padre. Tus hijos se han olvidado de ti y tristemente, Señor, hemos violado tus preceptos y nos encontramos en una situación tan precaria, Señor, como mundo. Pero te agradecemos que tú nos has llamado de la oscuridad a la luz de Cristo. Nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has traído al reino de la luz, Señor. Y aquí, Señor, en la realidad de gracia, todo lo que nosotros necesitamos, tú nos provees. Bendito sea tu nombre, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia y compasión hacia nosotros. Ahora, Padre, suplicamos que al abrir tu palabra, tú, Señor, nos des entendimiento, nos guíes a la verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través mío y que al escuchar, Señor, y estudiar el libro de Apocalipsis, que el mensaje, Señor, nos nutre espiritualmente y nos dé fortaleza para vivir nuestra vida, Señor, y serte fieles a ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando acerca de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7. Es un tema apasionante, muy bonito por el hecho de que hay tanto que ver y los nombres de las tribus de Israel nos van dando significado para entender este grupo y ver cuán especial ellos son. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 6, me parece. Sí, estudiamos a Manasés, que es olvido de sí mismo, el olvidarse de nosotros. Muy bien, entonces estudiamos a Judá. El versículo 5 dice, y de la tribu de Judá, que quiere decir, él será alabado, alabanza, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, mirad un hijo, ¿cómo se llama? 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados, una tropa, o afortunados. O sea, esta es una tropa feliz, una tropa que alabanza, es un ejército, los 144,000. Como vimos, la tribu de Gad en los días de David se dice que tenían caras de león, porque eran muy valientes, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados, benditos, felices, se llama Aser, 12,000 sellados. Así que los 144,000 no se andan quejando por la tribulación y la persecución y que lo han perdido todo y que hay escasez de comida. Ellos son felices, se consideran bienaventurados por padecer por Cristo. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. Y Neftalí quiere decir lucha. Lucharon con Dios y con los hombres y han obtenido la victoria. Para obtener la victoria hay una tremenda lucha consigo mismos. La lucha con el yo, la muerte al yo. Y también una lucha con Dios para obtener la bendición del carácter de Cristo, la victoria sobre nosotros mismos. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Manasés quiere decir olvido, el olvido del yo. El olvido del yo, el abandono de nosotros mismos, la experiencia de los 144,000. Muy bien, vamos al versículo 7. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Muy bien, veamos este Simeón, qué quiere decirnos, qué quiere enseñarnos acerca
de los 144.000. Vamos a Génesis capítulo 29 y versículo 34. Génesis 29 y versículo 34. Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto, llamó a su nombre Leví. No, aquí estoy equivocado, no es el versículo que ando buscando. Génesis. ¿Dónde estoy? Simeón. Uy, mis ojos esta mañana no están funcionando muy bien. Voy a poner la luz sobre esto para ver bien. Aquí estoy. Déjenme ver. Veamos. Versículo 33. Tengo que comprarme lentes. Ya tengo que tirar la esponja y que me estoy poniendo viejo y tengo que comprarme lentes. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón, el nombre Simeón quiere decir escuchado, oído. Capítulo 49, versículos 5 al 7. Capítulo 49, versículos 5 al 7. Dice en 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Qué interesante, ¿no? Porque la experiencia de Simeón y Leví es una experiencia en la cual Jacob dice que son esparcidos en Israel. Y sin embargo, Leví llegó a ser la tribu que Dios escogió para hacer el sacerdocio, producto de su fidelidad a él en los días de Moisés. Pero fueron esparcidos por Israel. Ellos no tuvieron heredad, no tuvieron una tribu donde vivir. Ellos fueron puestos en todas partes en Israel, vivían en las ciudades de refugio y toda tribu les otorgaba ciudades a ellos donde vivir. No tenían una heredad en Jehová, producto del pasado en el cual ellos habían cometido un crimen terrible. Muestra la gracia divina. Por eso dice que estos han sido redimidos de entre los de la tierra. Los 144.000 no son un grupo perfecto porque nunca han pecado. Son un grupo perfecto porque la gracia de Dios los ha transformado y ellos han acatado. La palabra Simeón quiere decir escuchado, pero desde la perspectiva de acatar, de recibir y poner en práctica aquello que Dios nos ha dicho a través de su palabra. También escuchado en el sentido de su madre cuando él nace, que Dios la ha escuchado. Y entonces aquí se encuentra el hecho de que ellos han sido escuchados por Dios, sus oraciones han sido escuchados, son un pueblo de oración, son un pueblo también que acatan las sagradas escrituras, que escuchan lo que Dios dice a través de su palabra. Y a pesar del pasado que ellos tienen, a través de la gracia de Dios han vencido y han llegado a ser como Cristo. Llevan en su mente, en su cabeza, el sello
de Dios, Simeón. Así que esto nos da esperanza, nos da mucha esperanza porque tú y yo podemos tener un pasado oscuro. Puede que hayamos hecho cosas terribles, pero la gracia divina, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, dice el apóstol Pablo. Y si nosotros vivimos por fe en Cristo y nos aferramos a aquella gracia maravillosa que Dios ha puesto al alcance de todos nosotros y vivimos por aquella gracia, y nuestra vida es una vida de oración y de estudio de las Sagradas Escrituras, a través de la cual escuchamos los consejos de la palabra de Dios y escuchamos su voz y obedecemos, entonces seremos totalmente transformados y llegaremos al fin a ser parte de aquella, de este grupo maravilloso, los 144,000. Muy bien, vamos a ver si hay algo más aquí que he encontrado de Simeón. Vamos a ver el próximo, que es Leví. Apocalipsis nuevamente 7 y el versículo 7, de la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Ahora, Leví no era tribu en el sentido de que ellos no obtuvieron terreno para establecerse como tribu. Ellos eran la tribu que llevaba el sacerdocio, como dije antes, y a ellos se les hizo vivir a través de todo Israel para ser una bendición para Israel, para que al vivir entre el pueblo de Israel, los levitas, que eran los sacerdotes, los que servían en el templo, los que enseñaban a Israel la ley de Dios, se mezclasen con el pueblo, y así la luz de la verdad que Dios había dado a Israel no se olvidase. Eran como se llama, un pueblo de sacerdotes. Entonces aquí nos muestra este aspecto de los levitas, es que lo que dice Jesús, que vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos en el mundo, hemos ser luz del mundo, hemos ser la sal del mundo, y los 144,000 cumplen aquella función. Ellos llegan a ser santos, puros y perfectos, no porque se han desasociado con el mundo, sino porque viviendo en el mundo, han llegado a vivir como Jesús en el mundo. El nombre Leví, vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a Génesis 29:34. Aquí estamos. Génesis 29:34. Ya lo leímos antes sin querer. Versículo 34. Y concibió otra vez y dio luz a un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Entonces, la palabra Leví quiere decir unido, unido. Y era el deseo de Lea de ser unida a su esposo. Ella se sentía que no era amada por su esposo. Entonces, su sueño era de unirse a su esposo, de que su esposo se uniese con ella, unido. En el sentido de estar juntos. Entonces, Leví ha sido unido, muestra la experiencia de los 144,000 de estar totalmente unidos a Dios. Ya la vida de independencia ha sido abandonada. ¿Se acuerdan la enseñanza de Jesús que hemos de tomar el yugo sobre nosotros para unirnos a Él? La vida del cristiano es una vida de unión a Cristo. No podemos vivir sin Cristo. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 15, nos compara a los pámpanos con la vid y nos dice que separado de Él nada podemos hacer.
El problema es que nosotros, el por qué nos metemos en tantos problemas en la vida cristiana es porque seguimos viviendo una vida separados de Cristo. Los 144,000 van a estar totalmente unidos a Jesús. Totalmente unidos a Jesús. Y en las Sagradas Escrituras, la iglesia es comparada a la esposa de Cristo. Y la imagen de las bodas del Cordero, dice hermana White, que representa la unión de la divinidad con la humanidad. Dios desea morar en nosotros completamente, para que el yo deje de reinar, ha de morir, ha de ser enterrado, y Cristo viva en nosotros, una unión completa, una unión total, donde nos entregamos a Jesús para que Él viva y no nosotros. Ese es el objetivo del Evangelio, y eso es lo que nosotros debemos día a día practicar en nuestras vidas, la presencia de Jesús, el vivir con Él, el caminar con Él, el tener nuestras mentes fijas en Él, que Él viva a través de nosotros, así como el Padre vivía a través de Cristo. Nosotros permitamos que Jesús, a través de su Espíritu, viva en nosotros y a través de nosotros. Unido. El objetivo de la vida cristiana es tener una unión perfecta con Jesús. Unidos. Dice el Señor Jesús, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer en el concepto hebreo presenta una relación muy íntima. Cuando María habló con el ángel, le dijo, ¿cómo ha de hacer esto? Porque yo no conozco a hombre. Y ella se estaba refiriendo de que ella no estaba unida íntimamente a ningún hombre. No era esposa de ningún hombre. Por eso que la relación matrimonial es símbolo de la relación entre Dios y nosotros, porque Dios busca tener una relación muy íntima con sus hijos, una relación muy, muy íntima. Entonces, Leví nos muestra esa realidad, la realidad de que Dios desea tener, y en los 144,000 esa realidad se ha perfeccionado. Han llegado a estar totalmente unidos a Jesús. Muy bien, vamos y la otra, por supuesto, el otro resultado de esa unión con Cristo es una unión con nosotros, una unión entre el pueblo de Dios, que es el otro objetivo que se busca a través del Evangelio. ¿Cómo se llama? El pecado nos ha separado de Dios y nos ha separado entre nosotros. Ha puesto enemistad con Dios y nos ha enemistado los unos con los otros. El Evangelio busca restituir la unión con Dios y la unión entre nosotros. Es por eso que Jesús dijo de que todos conocerán que somos hijos de Dios cuando estemos unidos y tengamos amor los unos por los otros. Y la unión que ha de existir en la iglesia, de acuerdo a Juan 17, ha de reflejar la misma unión que existe entre Dios y Jesús. Ese es el carácter de la unión, porque el mismo amor que mora en el corazón de Dios y de Cristo ha de morar en nosotros, y eso nos ha de llevar a estar perfectamente unidos los unos con los otros, a amarnos entrañablemente. Muy bien, vamos a ver el próximo nombre, Isacar. La tribu de Isacar. De los de Isacar vienen 12,000 sellados. El nombre Isacar, vamos a verlo. Génesis 30, 18. Otro hijo de Lea. 30, 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Así que es hijo de Lea, pero a través de la sierva. Isacar. El nombre Isacar quiere decir recompensa. Recompensa.
Vamos a Génesis 49, versículos 14 al 15. Ver qué es lo que Jacob dice de Isaacar. Recompensa. 49, dijimos, a 14 al 15. 14 al 15. Génesis 49, 14 al 15. Dice, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Así que ahí muestra, Isaacar muestra de que él es un siervo, que es un asno, que sirve por tributo. Así que tiene la actitud de un siervo, y es la actitud de los 144,000. Los 144,000 son siervos de Dios. Nuevamente ejemplificando la realidad que no hay, que han abandonado su propia voluntad. La palabra recompensa se refiere a lo que Dios otorga a Isaacar, producto de esta actitud. La recompensa que los 144,000 tendrán por ser siervos de Dios es que van a morar con Cristo y lo van a seguir por la eternidad. Lo han aprendido a seguir aquí. Ellos no imponen su voluntad en Cristo, sino que hacen la voluntad de Jesús. Han abandonado su voluntad, se la han entregado a Dios para que Dios los controle como siervos. Y su tributo, su recompensa va a ser que van a seguir a Cristo como siervos por el resto de la eternidad. Entonces hemos de aprender a ser humildes con Dios, a no forzar nuestra voluntad en Él. La voluntad es contumaz. Nosotros a toda costa queremos hacer nuestra voluntad. El yo no le gusta ser siervo. Por eso el yo ha de morir, ha de ser crucificado, enterrado, para que no tenga control de nosotros. Si tú deseas controlar tu vida, entonces Cristo no va a morar en tu corazón. Si tú deseas seguir tus propios planes, hacer tus propias leyes, planear tu propia vida, hacer tu propio futuro, entonces Cristo no va a tener el reinado de tu corazón, porque Jesús dice que no podemos servir a dos maestros. O eres tú el rey de tu vida o Jesús. Y para que Jesús sea el rey que gobierna nuestro corazón, hemos de llegar a ser siervos. Debemos entregarle nuestra voluntad. Un siervo, un esclavo, es alguien que no tiene voluntad propia. Vive para cumplir la voluntad de su maestro, de su Señor. Nosotros hemos de hacer lo mismo, hermanos. Y los 144,000 han llegado a tener una relación perfecta de sumisión a la voluntad de Dios. No debemos preguntar cuál es nuestro deseo, qué me parece a mí, qué yo creo. No, hemos de preguntar cuál es el deseo del Señor, qué le parece a Dios. ¿Qué cree Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y cuando Dios revela su voluntad, hemos entonces de someter nuestra voluntad para vivir de acuerdo a la voluntad divina, sea lo que sea. Eso es lo que el símbolo de llevar nuestra cruz simboliza aquello, simboliza el morir a nosotros mismos y crucificar nuestra voluntad. Y esa es la experiencia que nos muestra porque si no vaya a haber algo ¿cómo se llama? El nombre de Isaacar. Y eso nos muestra de que Dios nos va a dar una recompensa. Dios tiene para sus hijos una recompensa eterna, una recompensa total. Vamos a Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio 33. Aquí es cuando Moisés habla de las tribus.
33, 10 me parece. Un poquito. No, no es 10. 18, veamos. 3. No, esos versículos son para la próxima tribu, que es la tribu de Zabulón. La tribu dice que de la tribu de Zabulón 12,000 fueron sellados. Vamos a ver entonces qué quiere decir Zabulón. Génesis. Es que lo escribí en mi Biblia en inglés y lo tengo escrito tan chico que ya no lo puedo leer. Lo escribí cuando mis ojos todavía estaban buenos. Qué cosa, ¿no? Génesis 49, 13. No pierdan Deuteronomio, lo vamos a volver, pero vamos a Génesis 49, 13. Tengo que ir a hacerme lentes. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puertos de naves. Ellos iban a ocupar el área del mar. Y dice, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Nuevamente, el versículo 13 nos da el nombre. Dice, Zabulón en puertos de mares habitará. El nombre Zabulón quiere decir habitación. Habitación. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver qué más nos da la Biblia. Habitación. Génesis. Dijimos Deuteronomio. Antes de ir a Deuteronomio, vamos a Génesis capítulo 30 y versículo 20. Ahí se encuentra la experiencia cuando él nace y la mamá le da el nombre. Génesis 30, versículo 20. Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Morada, habitación. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo, dijimos, 33, 18. Dice, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamarás a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Entonces aquí se ve a Zabulón y a Isaacar cumpliendo una labor de llamar a los pueblos a sacrificar a Dios, sacrificios de justicia. Ahora, habitación, el nombre habitación, lo vamos a ver en el Salmo 91 aplicado. Y morada. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces Zabulón nos muestra la experiencia del pueblo de Dios que moran en Dios, que habitan en Dios. Dios es su habitación. Como dice Jesús en San Juan 15, a permanecer en mí y yo en vosotros.
Y luego dice, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que el Zabulón nos muestra la experiencia del pueblo de Dios, de morar con Dios, de vivir con Dios, de habitar con Dios, de hacer de Dios nuestra habitación, nuestro lugar de refugio, nuestra protección, de no encontrar en el mundo aquello que Dios nos ofrece, el entregarnos para confiar en Cristo y vivir con Él. Y también se refiere a la realidad de que este pueblo, Zabulón, es un pueblo de evangelistas. Ellos invitan al mundo a ofrecer sacrificios de justicia a Dios. Entonces, la relación viva con Cristo nos lleva a ser ganadores de alma. Y los 144,000 van a proclamar el último mensaje de justicia al mundo. El último mensaje de justicia al mundo será predicado por ellos. Qué maravillosa experiencia hacer de Dios nuestra morada, hacer de Cristo nuestra casa, el lugar donde nosotros moramos, permanecemos. La palabra usada en Juan capítulo 15, morad en mí y yo en vosotros, es una palabra en el griego que nos da a entender que la vida en Cristo debe ser una vida de descanso en Él. La palabra morar en español quiere decir vivir, estar, pero en el griego la palabra donde se traduce morar es una palabra que quiere decir que podemos permanecer en Él y estar tranquilos, tener seguridad, confianza de que en Cristo todo está proveído. Ese es el concepto del nombre Zabulón. Muy bien, vamos a ver el próximo nombre entonces. José. De la tribu de José, 12,000 sellados. Ahora es muy interesante porque aquí se le atribuye a José una tribu, y José nunca fue tribu. En el Antiguo Testamento José no era tribu, se le dio tribu a Benjamín y a Manasés, pero no a José. Ya hablamos la semana pasada del hecho que a Dan se le sacó la tribu. Aquí no aparece Dan, la tribu de Dan, pero aparece José. Vamos a ver entonces qué significa el nombre José. Vamos a Génesis, capítulo 30 y versículo 23. José era el primogénito de Rebeca. Génesis 30 y versículo 23. No de Rebeca, de Raquel, ¿qué estoy diciendo? Versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Así que el nombre, añádame Jehová otro hijo. El nombre José quiere decir añádame, añadir, aumentar. Vamos a ver qué más la Biblia nos dice en cuanto a José. Déjenme ajustar mis ojos. Génesis 49, 22 al 26. Génesis 49, 22 al 26. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente,
cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetiaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín. Muy bien, ahí estamos. Entonces ahí vemos a José recibiendo una tremenda bendición de su padre. Tanto dice que la bendición él va a ser una rama fructífera y va a tener grandes bendiciones de Jehová. Entonces, ¿se acuerdan el nombre? Añadir, añadido, aumentado. Y ese es el concepto que Jacob toma para añadir bendiciones a José. Pero la experiencia de que él fue odiado por sus hermanos y fue apartado de su familia, son experiencias que van a ocurrir con los 144,000. En la época del zarandeo, donde este grupo se levanta, va a ser una época terrible porque la iglesia se divide y aquellos que salen ¿cómo se llama?, de la fidelidad de Dios, caen de aquella fidelidad, van a odiar a sus hermanos, los van a perseguir. Los peores enemigos, dice la hermana de Guay, van a salir de entre el pueblo de Dios. Ellos, ¿cómo se llama?, van a testificar en contra de los hijos de Dios en las cortes. Entonces, esa es la experiencia, pero Dios les va a añadir bendición. A pesar de que pasan como José, pasó por tremenda amargura, al final Dios lo bendijo grandemente y llegó a ser el primer ministro de Egipto. De la misma manera, el pueblo de Dios, los 144,000, van a llegar a reinar con Cristo. Así que les será añadido todo aquello que sufrirán, porque los 144,000 van a sufrir mucho, van a pasar por gran sufrimiento. Y sin embargo, Dios les va a añadir, les va a dar la vida eterna, el lugar con Cristo por la eternidad. Son los únicos que serán permitidos entrar al templo de Dios y morarán en aquel templo con Cristo. Muy bien, el último, Benjamín. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Nos faltaba uno más vamos a ver lo que a Moisés dice acerca de José. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33. 13 al 17. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Así que la herencia se le otorga a Manasés y a Efraín, yo lo llamé Benjamín antes, a Efraín,
y a Manasés. A José se le otorga la bendición de abundancias y se lo llama príncipe entre sus hermanos. Príncipe entre sus hermanos. Esa es la posición de los 144,000. Son príncipes entre sus hermanos y recibirán la abundancia de la tierra. Dios les otorgará un lugar especial por la eternidad. Son primeros frutos, dice las Sagradas Escrituras. Así como José fue el primogénito de Raquel, de la misma manera José será primeros frutos. Los 144,000 son los primeros frutos de Cristo. Son manifestados a todo el universo. Muy bien, vamos a ver el último, Benjamín. Génesis 35, 18. Génesis 35, 18. Cuando la mamá le da el nombre. 35, 18. Dice: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Así que para que nazca Benjamín, Raquel tiene que dar su vida. El nombre Benoni el hijo de mi tristeza, quiere decir el nombre Benoni, hijo de mi tristeza o de mi miseria. Pero el nombre Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha, hijo del favor. La mano derecha, el favor de Dios. Así que aquí se encuentra la realidad de que este pueblo, los 144,000, son hijos de la mano derecha de Dios. Eran hijos de la tristeza de Dios. Un tiempo ellos estaban en contra de Dios, le causaron amargura, pero llegaron a ser hijos de la mano derecha de Dios. Hijos de la confianza divina. Dios le tiene tanta confianza a los 144,000 que les permite vivir en el tiempo de angustia y pasar por el periodo más terrible de la historia de este mundo sin un intercesor en los cielos. Les tiene plena confianza. Él sabe que no lo van a defraudar. Son sus hijos de la mano derecha, como Cristo Jesús. Cristo es el que se sienta a la mano derecha de Dios. Y ellos ahora llegan a ser los hijos de la mano derecha. Qué lindo. Capítulo 49. Vamos a ver lo que Jacob dice de Benjamín. Capítulo 49 y versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Se habla aquí de una de las características de Benjamín. Lo compara a un lobo arrebatador. Ahí expresa el nombre que le dio su madre, ¿no? El hecho de que era hijo de su tristeza. Porque Benjamín, no tenemos mucha historia de Benjamín, pero pareciera de que tenía un carácter bastante fuerte y una actitud bastante, para que se lo describa como un lobo que arrebata, debe haber tenido un carácter bastante terrible.
pero por la gracia de Dios, su nombre es mantenido por la eternidad. Ahora, entre los 144.000 no están dos tribus. Dan y Efraín no se encuentran. Dan y Efraín. ¿Por qué? No sabemos. Simplemente el Señor, a través de los nombres que ha escogido para los 144.000, Él está contando una historia. Y ¿cómo se llama? Los nombres que han sido escogidos expresan claramente la experiencia a través de los cuales los 144.000 han pasado, de dónde han venido y cómo van a ser usados. Lo que el Señor los va a usar en el tiempo del fin. Cómo han obtenido una victoria y han llegado a ser un pueblo gozoso, un pueblo victorioso. Llegan a ser un ejército victorioso que cumple una función que ningún otro pueblo ha cumplido durante la historia de este mundo. Terminemos mirando estos nombres con el libro de Deuteronomio, capítulo 33 y versículo 12. Deuteronomio, lo que Moisés nos dice en cuanto a Benjamín. 33:12. Deuteronomio. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Qué increíble que Jacob lo llama un lobo rapaz y aquí Moisés lo llama amado de Jehová. Se nota el cambio, un cambio maravilloso que hubo en Benjamín. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Qué linda descripción de Benjamín, que era el hijo menor de Jacob, el último de ellos. Así que expresa, queridos hermanos, nuevamente varias veces hemos visto entre los 144.000 que expresa de dónde han venido. Y sin embargo la gracia de Dios los ha transformado totalmente, que llegan a ser un pueblo que mora tan cercanamente a Dios y reflejan su imagen tan perfectamente. Es un pueblo especial, un grupo especial. Ellos nacen por la predicación del mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Ese es el ¿cómo se llama? El mensaje que les da origen a los 144.000. Saldrán de entre todos, de todo aquel pueblo. Yo pienso que los 144.000 son conformados por los obreros de la 11ª hora, aquellos que salen de Babilonia con el fuerte pregón. De entre ellos nacerán los 144.000. Pero hemos de esperar. Dice Managuay que Dios va a llamarlos y Él les va a decir quiénes son. Pero una cosa debemos hacer, hemos de buscar ser como los 144.000 y estar entre ellos. Porque el buscar estar entre ellos nos va a llevar a desarrollar la experiencia que ellos tienen, que da como fruto un carácter en la imagen de Cristo, que es el sello que ellos llevan en sus frentes. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Repasemos los nombres. Recording stopped. Judá, él será alabado. Rubén, mirad un hijo. Gad, una tropa. Aser, bendito. Neftalí, luchando. Manasés, olvido. Simeón, escucha. Acata, recibe. Leví, unido. Isaacar, a reward. ¿Cómo se llama la palabra reward? Recompensa. Zebulún, una habitación. José, añadido. Y Benjamín,
hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. Dan y Efraín no se encuentran en la lista. A José y a Leví se los hace tribus, a pesar de que no eran tribus, para tener 12 tribus. Aquí se encuentra entre ellos, entonces, en este número 12, se encuentra el reino de Dios en los últimos días. Ellos representan el reino de Dios en la tierra, la iglesia. No es una nueva iglesia, la última iglesia es la Odisea, que representa la iglesia adventista, pero ellos son los que culminan la obra que les fue otorgada al remanente. Son el remanente del remanente, como algunos dicen. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? Pastor, es como que me doy cuenta que mientras más sé, menos sé. Hay tantas cosas en lo que es la palabra que es como que no se termina nunca de conocer, ¿no? No se termina. Eso es impresionante eso. Impresionante, la verdad. Y otra pregunta que me surge, no sé si está tan correlacionada con esto que estuvimos viendo recién. Siempre que hablamos de vencer al yo, ese tema del yo es porque está contaminado por el pecado, ¿no? Sí. Porque Adán y Eva tenían el yo, pero no era una lucha que tenían con ese yo, porque era distinto. ¿Puede ser? Claro, el yo, es decir, el yo llegó, a través del pecado, llegó a ser un enemigo de Dios y es irregenerable. Dios no puede transformar al yo. El yo tiene que morir y Dios tiene que recrearnos, hacernos una nueva persona en su imagen. Entonces, a través de la experiencia del pecado, nuestro ser llegó a ser totalmente rebelde contra Dios. Es por eso que debemos nacer nuevamente. En el origen, cuando Dios nos creó, éramos perfectos, éramos puros, éramos santos, era natural para nosotros hacer su voluntad. Gustavo. Pastor, sí, la semana pasada terminamos la lección en donde Israel va a Egipto. Entonces yo pregunté a la clase cuáles fueron los dos que reemplazaron a las dos tribus que no estaban, Manasés y Efraín. Y una hermana en iglesia me dijo Dan. Y le dije, no, Dan no. Leví y José fueron reemplazados por Manasés y por Efraín. Hay una confusión con respecto a eso, ¿no? Porque recién vimos los 144.000 y Dan es el que no está. Pero cuando se habla de las 12 tribus, Dan está y no está José ni Leví. Claro. Claro, Dios escoge las tribus porque no son tribus literales. Él está usando la terminología de Israel para describir la experiencia de los 144.000. Eso es lo que él está haciendo a través de la descripción, usando la terminología de Israel y la terminología de 12 tribus, pero simplemente se está usando para describir la experiencia de ellos. Okay. Entonces, ese es el propósito de lo que acabamos de terminar en Apocalipsis 7, mostrarnos la experiencia de Israel y llevarnos al Antiguo Testamento y estudiar cercanamente el significado de los nombres, la experiencia que tuvieron y todo ello. El hecho que él deja de lado esas dos tribus nos muestra claramente que Dios no quiere que nosotros estudiemos esto como que fuese algo literal. Ok. Gracias. Bueno, de nada, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Pastor. Sí. Una pregunta. Yo alguna vez he escuchado, no solo una vez, muchas veces, en que las 12 tribus lo cogen también de los 12 apóstoles.
Si bien es cierto, en la Biblia no dice eso, pero ¿cuál es la contradicción en ese sentido? Jesús, el libro de Apocalipsis en este caso no menciona a los 12 apóstoles, menciona a las tribus. En la Nueva Jerusalén se menciona a los 12 apóstoles, en el hecho de que los fundamentos se comparten. Las puertas son 12 puertas y los 12 fundamentos llevan tanto los nombres como de las tribus y así también como de los 12 apóstoles. Pero la experiencia de los 144,000 está basada en la descripción de las tribus que se mencionan. Esa es la base de los 144,000. La experiencia es descrita en terminología del Antiguo Testamento. Ok, pastor, Sí, gracias. Nada. Pastor, ¿qué significa el número 12? Representa el reino de Dios. Ah, Es por eso de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se tiene 12 patriarcas o 12 tribus y 12 apóstoles. Y era esencial que fuese 12 porque cuando Judas deja de ser uno de los apóstoles ven que han de llamar a otro para que sean 12. Entonces el número 12 es importante, representa al reino de Dios en la tierra. Pastor, ¿se puede comprender el número 12 como la unidad divina y también la divinidad trina en el mismo número? 1, 2. ¿Se puede comprender así? Como la unidad, Dios es uno, pero Dios es trino. Funcionalmente, ¿no? No lo había visto de esa manera. Yo ahora estoy pensando y simplemente expreso el pensamiento que he tenido, porque es uno, pero a la vez es 1 y 2, 3. Claro, es 3. Sí, nunca lo había visto de esa manera. Podemos, vale. Sí, ¿cómo se llama? Puede ser, sí, porque ¿cómo se llama? Dentro de las Sagradas Escrituras, los números cumplen función bien profunda. Porque si es el número 12 representa el reino de Dios, sí, como la totalidad, lo completo, el concepto completo, ¿verdad? Del reino de Dios, del cielo y de la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Gracias a ti, Esther. La acotación es bastante importante porque 1 y 2 puede representar a la deidad, claro, porque 2 más 1 es 3. Claro, porque es la unidad y la Trinidad en un número. Claro. Yo lo he pensado. Gracias. Gracias. Muy bien, bueno, terminemos. Si no hay más preguntas, queda para ustedes ahora seguir estudiando eso. Hay mucho más que descubrir, mucho más. Tanto que se puede descubrir. Las Sagradas Escrituras no tienen límite. Mientras uno más las estudia, más se encuentra. Es por eso que es un campo tan maravilloso para descubrir. Es un tesoro inagotable. El campo en el cual se encuentra el tesoro es las Sagradas Escrituras. Muy bien, oremos. Padre eterno, cuán felices estamos de poder estudiar tu palabra y cuán rica es, Señor. Cuánto significado, cuántos misterios maravillosos que se encuentran en ella. Querido Señor, queremos pedir que nos des amor por tu palabra, que anhelemos estudiarla, Señor, escudriñarla, aprenderla, que anhelemos, Señor, caminar de acuerdo a los principios que ella nos da. Señor, bendícenos, te pedimos en el nombre de Jesús, que si es tu gloriosa voluntad, tengamos el privilegio de ser parte de los 144,000. Y si no, Señor, que tengamos su experiencia, que tengamos, Padre, su carácter, que tengamos, Señor, la relación que ellos tienen contigo,
y que podamos ser usados como tú los usarás a ellos. Bendito Padre, gracias por darnos estas revelaciones tan lindas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, que el Señor los bendiga.